Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Es martes 29 de mayo, la crisis de Bankia está engordando la desconfianza de los inversores. La nacionalización no convence a los mercados y la bolsa sigue huyendo de nuestro sistema financiero. El Consejo de Administración de Banco Financiero y de Ahorro ha admitido una pérdida de 3.318 millones de euros, 100 veces más de lo declarado a principios de año. Y es que la matriz asume el 52,4% de las pérdidas de Bankia. Bankia y Repsol lideran otro desplome, por tanto, con la prima de máximos, la prima de riesgo en máximos, y es que hoy el riesgo de nuestro país se situaba en los 514 puntos básicos. Repsol pierde un 7%, Bankia se desplomaba un 16,25% y la compañía Inditex se corona como el valor con mayor capitalización del IBEX. Y ante este panorama, con perfiles más que oscuros, el presidente del Gobierno defendía ayer con uñas y dientes el ejercicio de transparencia realizado por Bankia. Rajoy pide indirectamente al Banco Central Europeo que ayude a disipar las dudas sobre el euro y deja claro que la banca española no necesita un rescate. En estos datos se apoya el principal líder de la oposición, que pide la comparecencia urgente del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, así como del presidente de Bankia, Goiri Golzarri. Y ayer conocíamos a través del diario ABC que la Cámara de Cuentas implica a Griñán y a Chávez en la financiación de los expedientes de regulación de empleo. Según la publicación, un informe del organismo advierte que el actual presidente de la Junta de Andalucía autorizó desvíos al llamado Fondo de Reptiles, saltándose la normativa. La Cámara de Cuentas apunta, según se publicaba ayer, a la cúpula del gobierno socialista. Entre otras actuaciones irregulares, prejubilaban a personas que nunca habían trabajado en las empresas. Hoy el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, ha convocado a los medios para aclarar y poner en duda la filtración hechas al diario ABC. Y en Gibraltar, los pescadores de Algeciras han evitado acercarse a las aguas conflictivas del Peñón. Los pesqueros han decidido salir a faenar, pero no en ese caldero de conflicto. Y es que aseguran que están a la espera del encuentro clave entre el ministro de Asuntos Exteriores y su homólogo británico. José Manuel García Margallo viaja hoy a Londres para defender los intereses de los pescadores españoles y poner fin a esta situación de más de 2 meses de litigio. Miramos también a Qatar. Son imágenes del momento del incendio en un centro comercial de Doha. El fuego se originó en un restaurante y se extendió rápidamente a la guardería que se sitúa justo al lado. 19 personas perdieron la vida, entre ellas 4 niños españoles y 3 de ellos de una misma familia. Según los testigos del accidente, fallaron los sistemas de seguridad y las salidas de socorro no estaban señalizadas. Al parecer, los bomberos se centraron en apagar el incendio y se olvidaron que había una guardería. Las autoridades de Qatar investigan si hubo negligencia. Todo esto y más cosas, por supuesto, se lo contamos a continuación, pero antes también hacemos un repaso por toda la actualidad deportiva. También hoy comenzamos hablándoles de la protagonista, La Roja. Muy buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? Cuéntanos. Buenas noches, Anabel. Efectivamente, la selección española, que ya está ultimando los preparativos para esa Eurocopa, donde tiene que reafirmar esa condición de favorito, consiguiendo el último Mundial y también la última Eurocopa. Fernando Torres, un hombre que estuvo discutido, incluso se llegó a pensar que no iba a estar entre los 23 convocados por su falta de minutos en su nuevo equipo, el Chelsea. Quedarme fuera de esa última lista de Vicente antes de la definitiva, pues fue duro para mí, y de verdad empecé a entender que iba en serio, ¿no? Que había compañeros apretando, que yo no estaba teniendo mucho tiempo en mi equipo, que lo normal quizá era que si seguía así todo hasta final de temporada, pues que no fuera la Eurocopa. Y también nos vamos al Atlético de Madrid, donde el equipo colchonero ya está pensando en la próxima temporada y en reforzar la plantilla. En esta ocasión se trata del uruguayo Cristian Cebolla Rodríguez, que afirmó sentirse muy contento por su traspaso al Atlético de Madrid, aunque calificó una oportunidad muy grande para el futbolista, que milita hasta estos momentos en la fila del Oporto, donde estuvo las 3 últimas temporadas. También decir que en Rep firmó también los colchoneros, el centrocampista del Fenerbahce turco ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Y aunque todavía no ha terminado la temporada en la segunda división del fútbol español, en esta ocasión el Recreativo de Huelva ya tiene nuevo técnico. Se trata de Sergi Barjuan, aquel jugador que fuese del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona y también de la selección española. Se ha comprometido con el decano del fútbol español por las 3 próximas temporadas. En el cuadro técnico seguirán los actuales, como son en este caso el entrenador de esta temporada, la que está terminando, Juanma Rodríguez, que estará a las órdenes y ayudando también a Sergi en esa encrucijada que tiene las 3 últimas temporadas. Hacemos un breve repaso por otros asuntos del día. El número de parados de larga duración que dejaron su empleo hace 3 años aumenta un 43%. Son datos de la encuesta de población activa. Hacienda advierte a la Junta de que la presentación del plan de ajuste es hasta el 15 de junio y amenaza con la paralización si no cumple el plazo previsto. Los laboratorios Roche endurecen las condiciones de suministro a los 11 hospitales españoles más morosos para evitar más impagos. Este martes, nuevo máximo histórico, la prima de riesgo española ha amanecido con 514 puntos básicos, un día después de que por primera vez alcanzara estos niveles desde la creación del euro. En cuanto a la bolsa, el IBEX 35 abría la sesión con una ligera subida del 0,49%. El lastre una vez más vuelve a los bancos y Bankia se sitúa a la cabeza con una caída del 8%. La crisis de esta entidad engorda la desconfianza de los inversores y los mercados siguen dudando del sistema financiero español. La incertidumbre sobre la fórmula que el Gobierno elegirá para recapitalizar Bankia y otras entidades que requieren una inyección pública pone en entredicho los objetivos de estabilidad del Ejecutivo. La matriz de esta entidad ha reconocido unas pérdidas de más de 3.000 millones de euros tras analizar las cuentas definitivas de 2011. Son las pérdidas más altas de la historia financiera de nuestro país. Crece el agujero de Bankia. La matriz Banco Financiero y de Ahorro ha admitido unas pérdidas consolidadas en 2011 de 3.318 millones de euros, 100 veces mayor de la que reconocía a principios de año. Lo ha hecho tras el Consejo de Administración, en el que han reformulado sus cuentas del ejercicio pasado. El dato supone las pérdidas más altas de la historia financiera española. En bolsa, la entidad ha reanudado su cotización con otro batacazo de un 13% y la presión sobre la deuda española ha crecido. Además, este lunes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido para explicar su actuación en este caso, que ha justificado como única alternativa a la quiebra y ha descartado pedir ayuda a la Unión Europea para la banca española. El jefe del Ejecutivo además ha rechazado crear una comisión de investigación parlamentaria para depurar responsabilidades en el sector, responsable por sus malas prácticas del origen de esta crisis. Unas explicaciones, la de Mariano Rajoy, que resultan inútiles para el líder del PSOE. Aunque considera que la banca española no necesita ningún rescate de la Unión Europea, sí advierte que su partido no apoyará con ojos cerrados una intervención del Gobierno en Bankia si no tiene más información sobre el último baile de cifras de la entidad. Oiga, es que estamos hablando de una burrada de dinero. No se puede pasar de 4.000 a 23.000 en 2 semanas. Pero ¿qué ha pasado aquí? Eso conviene saberlo. Es muy importante la comparecencia del presidente de Bankia porque queremos saber por qué ese dinero. Y a continuación queremos que el Gobierno venga y diga por qué ese y no el que nos dijo hace 15 días. El actual director financiero de Bancaja y exdirector general de esta misma entidad y de Banco de Valencia, Aurelio Izquierdo, tiene derecho a una pensión por cese de 13,8 millones de euros, según confirma el informe anual de Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia correspondiente a 2011. En él figura un apartado especial en cuanto a las retribuciones de la alta dirección que establece que Bancaja tiene asumidos los siguientes compromisos con una persona que durante 2011 formó parte de la alta dirección del banco y que causó baja en el mismo mes, en el 13 de octubre de 2011. Una póliza de aportación definida que cubre la contingencia de jubilación.
Se trata de Izquierdo, que era director general de la Caja en octubre de 2011, cuando el entonces presidente José Luis Olivas le pidió que asumiera el cargo de consejero delegado de Banco de Valencia para intentar enderezarlo. El Banco de España procedió a la intervención de este último poco después e Izquierdo pidió ser readmitido en Bancaja, lo que logró como director financiero. Según publica hoy el diario El Mundo, de no haber sido reincorporado, habría cobrado ya los 13,8 millones mencionados. Izquierdo ha acumulado ese derecho de pensión tras llevar trabajando en la entidad desde 1988. Nacido en Murcia en 1961, es licenciado en Económicas y hasta ahora ha mostrado su deseo de continuar en Bancaja. Fuentes del Banco Financiero y de Ahorros de Bankia han remarcado que el grupo no pagará ni un euro de esa pensión, ya que deberá ser desembolsado por Bancaja. Por su parte, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, obtuvo una retribución de 2,4 millones en 2011. Y por otro lado, el exvicepresidente del grupo y de Bancaja, José Luis Olivas, ganó 1,7 millones. La novedad es que el informe aprobado ayer, en 2011, ya no hubo beneficios como se aseguraba hasta ahora, sino unas pérdidas récord de 3.318 millones en el balance consolidado. Hablamos de desempleo porque el número de parados que dejó su empleo hace 3 años o más han aumentado más del 40%. Es decir, 700.000 personas no han encontrado empleo durante este periodo de tiempo. El cuadro que pinta la encuesta de población activa no es nada alentador. Es un 15% del total de desempleados y casi 4 puntos más que en 2010. Más de 700.000 personas llevan más de 3 años en el paro. En 2011 los parados crónicos aumentaron un 43% y ya suponen el 15,4% del total de desempleados, casi 4 puntos más que en 2010. Un desglose de la encuesta de población activa muestra que la mayoría de los parados trabajaban antes de apuntarse a las oficinas de empleo y más de la mitad fue porque su contrato finalizó. Un 23% lo achaca al despido o a la desaparición de su empresa. 7 de cada 10 despedidos eran empleados, casi el 10% era independiente y el 7% director de pequeña empresa o departamento. En 2011 también bajó el número de asalariados contratados a través de empresas de trabajo temporal. Los servicios públicos de empleo contrataron un 0,1% más. Por edades, las tasas de paro más elevadas, rondando el 40%, fueron para los jóvenes de 16 a 24 años. Cambiamos de asunto. La empresa farmacéutica Roche ha establecido un límite de crédito a 11 hospitales españoles para evitar un incremento de impagos. 3 de ellos de Andalucía. En el caso de que no cumplan, la compañía aplicará el pago al contado. El Ministerio de Sanidad ha dejado claro que el suministro de fármacos contra el cáncer no está en peligro y los pacientes pueden estar tranquilos. 500 millones de euros es lo que los hospitales españoles le deben a los laboratorios Roche. La multinacional farmacéutica ha decidido limitar el crédito a 11 de estos hospitales para evitar que aumenten los impagos. Se trata de 3 centros valencianos, 3 andaluces, otros 3 de Castilla y León y 2 de Castilla-La Mancha. La compañía ha asegurado que no ha cortado el suministro, pero que en caso de que se rebasen los nuevos límites, aplicarían el pago al contado. Los hospitales llevan meses negociando con las comunidades autónomas una solución a este problema. La ministra de Sanidad ha asegurado que el Gobierno va a controlar que no haya ningún tipo de desaprovisionamiento de medicamentos y que Roche, como el resto de proveedores, recibirán lo que se les debe. Y otros efectos de la crisis. En el municipio de Borge, en la provincia de Málaga, el alcalde y los trabajadores del ayuntamiento han decidido ponerse manos a la obra y asumir las labores de limpieza de las dependencias municipales y así ahorrar y mantener todos los puestos de la plantilla. La deuda del Borge asciende a 2 millones de euros. El alcalde y los trabajadores del Ayuntamiento del Borge, un municipio de apenas 1000 habitantes en el interior de la Axarquía malagueña, han decidido asumir la limpieza de las dependencias municipales para ahorrar y mantener todos los puestos de trabajo de la plantilla. El primero en dar ejemplo es el alcalde, Salvador Fernández, quien cada mañana acude a su despacho y antes de firmar decretos o algún bando, coge el cubo y la fregona y limpia su despacho y los baños del consistorio, como explica Efe, el regidor. Llego en torno a 7:30, 8 de la mañana y lo primero que hago es abrir la puerta de la alcaldía y pues quitar el polvo, barrer, fregar toda esta zona de la alcaldía, así como el pasillo de acceso y los servicios de primera planta.
y el resto de trabajadores que están aquí en el ayuntamiento lo que hace el resto de la dependencia, despacho, salón de actos, e incluso nos vamos turnando y la entrada al ayuntamiento, pues también lo que percute la entrada al ayuntamiento también lo limpiamos. Fernández ha asegurado que cuando accedió a la alcaldía el pasado junio se encontró con una deuda de 2 millones de euros, lo que obligaba a llevar a cabo un plan de ajuste para poder pagar las facturas pendientes y garantizar las nóminas. Por este motivo, se reunió con los 15 empleados municipales y les comunicó que había que adoptar medidas y decidieron hacerse cargo de la limpieza en las dependencias municipales y de las principales calles y plazas del pueblo. Entre los vecinos ha caído bien la propuesta del alcalde y de los empleados locales, ya que denuncian que el Borge es un pueblo con escasos recursos. Cambiamos de asunto. Repsol entregará un dividendo de 1,16 euros a acción anual este año, según informa la petrolera en su plan estratégico 2012-2016. El presidente de la petrolera, Antonio Brufau, ha anunciado que la retribución es insostenible y deja la puerta abierta a próximos recortes. De hecho, la estrategia de la compañía pone sobre la mesa una reducción de parte de los beneficios de una empresa que se dedica a retribuir al accionista. En este documento, Repsol anuncia una inversión de 19.100 millones de euros durante los próximos 4 años para registrar un beneficio de 3.000 millones de euros en 2016 sin tener en cuenta YPF. Repsol anuncia la desinversión total en la petrolera argentina después de que el gobierno del país expropiara la mayoría de sus acciones. Brufau ha insistido esta mañana en que está dispuesto a iniciar las negociaciones con la Casa Rosada para fijar el precio de la indemnización por la nacionalización. Brufau ha dicho que ha mandado una carta a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sin obtener respuesta alguna. Además, el grupo realizará durante este periodo desinversiones selectivas en activos no estratégicos de entre 4.000 y 4.500 millones de euros. En relación a gas natural, el máximo directivo de Repsol ha descartado la venta de sus acciones en la empresa gasista y los rumores sobre una posible fusión de ambas compañías. La nueva estrategia del grupo se basa en 4 pilares, que son el alto crecimiento en el área de explotación y producción, la maximización del retorno en refino y marketing y solidez financiera y una retribución competitiva a los accionistas. Esta actividad se concentrará en 10 proyectos clave, entre los que se encuentran algunos de los principales descubrimientos de los últimos años y actividades en países como Brasil, Estados Unidos, Rusia, España, Venezuela, Perú, Bolivia y Argelia. Repsol prevé dedicar 1.000 millones de dólares anuales. Y ayer conocíamos a través del diario ABC que la Cámara de Cuentas implica a Griñán y a Chávez en la financiación de los expedientes de regulación de empleo. Según la publicación, un informe del organismo advierte que el actual presidente de la Junta autorizó desvíos al llamado Fondo de Reptiles, saltándose la normativa. La Cámara de Cuentas apunta, según se publicaba ayer en ABC, a la cúpula del gobierno socialista. Entre otras actuaciones irregulares, prejubilaban a personas que no habían trabajado nunca en empresas afines al PSOE. Y desde el Partido Popular pedían explicaciones al Gobierno de la Junta. Ayer la portavoz popular Rosario Soto se refería a este informe de la Cámara de Cuentas. La popular señala que ahora más que nunca urge que se depuren responsabilidades. Y precisamente hoy el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, ha convocado a los medios de comunicación para aclarar y poner en duda la filtración hecha en el diario ABC sobre la investigación de los ERE fraudulentos. Un documento que cuestiona 2 modificaciones presupuestarias autorizadas y firmadas por José Antonio Griñán. El presidente de la Cámara de Cuentas desmiente que el informe publicado por ABC sobre la investigación de los ERE sea el definitivo. Antonio López dice no hacerse cargo de la información publicada porque se trata de un documento inexistente desde el punto de vista oficial. Si usted me dice el contenido del informe, yo le digo no hay informe, hay un documento interno. Por tanto, no hay informe. Yo, como presidente de la Cámara, puedo opinar, puedo informar y soy la voz de la Cámara de un documento definitivamente aprobado por la Cámara. El documento hecho público cuestiona 2 modificaciones presupuestarias autorizadas y firmadas por José Antonio Griñán como consejero y también pone bajo sospecha una docena de operaciones similares que pasaron el filtro del Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chávez. López señala que esta filtración a la prensa es interesada y que manipulaciones de este tipo ponen en riesgo el modelo garantista establecido por ley y la indefensión del ente auditado, la Junta de Andalucía. Por eso la Cámara y todos los miembros del Pleno
Estamos de acuerdo en que hay que hacer una investigación, poner en manos del fiscal, que espero que reciba este tema. De hecho, ya yo creo que puede ser objeto de un análisis del fiscal, pero además se abrirá un expediente interno que intente aclarar qué es lo que ha pasado. López señala que todos los miembros del Pleno están de acuerdo en que hay un punto antes y después de este hecho por la gravedad y magnitud del problema. Asimismo, el presidente de la Cámara de Cuentas niega haber recibido presiones para comparecer ante los medios. Y el vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, ha afirmado que las palabras de Beteta le suenan a amenaza y a fariseo político. Dice que tienen una obsesión por limitar los derechos a Andalucía y su estatuto. Valderas además ha abogado por que los dos grupos de funcionarios de la Administración autonómica que menos cobran tengan un trato diferenciado con el resto de empleados públicos en relación al recorte salarial. Valderas ha pedido además el esfuerzo de todos los trabajadores que se verán afectados por el plan de ajuste aprobado en el Consejo de Gobierno y ha recordado que el retraso del decreto del plan de ajuste viene motivado porque antes quieren negociar con los sindicatos, lo que supone, según el número 2 del Gobierno, un paso adelante que todo el mundo ha agradecido. Les hablamos ahora de la crisis interna en el PSOE andaluz, en concreto entre los socialistas gaditanos. Tras la dimisión de Francisco González Cabaña como portavoz de la formación en la Diputación, el partido trata ahora de recomponerse y limar asperezas con la dirección regional de José Antonio Griñán. El secretario provincial del PSOE ha reclamado hoy responsabilidad a sus compañeros de partido para que la próxima ejecutiva provincial salga con el máximo refuerzo y unidad posibles. Tras felicitarse por el resultado de las asambleas precongresuales de cara al regional de la próxima semana, González Cabaña no ha eludido referirse a la fractura interna que late en el PSOE gaditano. No me preocupa, ha dicho, que existan dos candidaturas porque es una tradición en nuestro partido, pero sí que del Congreso Provincial no salga la mejor dirección. En este mismo contexto ha expresado su sorpresa y malestar por el episodio vivido en su grupo de diputación, en el que después de un encontronazo público por los sectores del PSOE y 3 días más tarde de acordarse por unanimidad su sustitución como portavoz por Irene García, ésta haya decidido delegar esta responsabilidad en otros compañeros. Hemos cometido un error en las formas, con lo cual probablemente la ciudadanía esté más pendiente de las formas que del fondo en las actuaciones del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Cádiz. Y eso no es bueno. No lo entiendo, no le encuentro explicación. Ya me gustaría encontrarle una explicación. Y sobre todo, hombre, yo tengo que sentirme molesto en el sentido de que al secretario general del partido no se le haya trasladado ese cambio. Cabaña ha querido mantener cierta neutralidad, asegurando que no promocionará ninguna candidatura. No obstante, sí ha precisado su deseo para que la próxima ejecutiva provincial que tomará su relevo tenga autonomía y no esté bajo las órdenes de la dirección regional que presumiblemente ostentará José Antonio Griñán. Y me gustaría de luego que quien fuera fuese o encarnara un proyecto que no parta del sucursalismo. Cádiz no tiene que ser sucursal de ninguna dirección. Por último, González Cabaña se ha apostado por una representación de cargos municipales en la futura ejecutiva, al ser estos, ha dicho, quienes pueden aportar mejores soluciones por estar pegados a la realidad. Y unos 200 delegados del sindicato CESIF de Andalucía se vuelven a concentrar contra los recortes a los funcionarios. Defienden a los trabajadores de la función pública y amenazan con convocar nuevas movilizaciones en las 8 provincias si el nuevo Ejecutivo no cambia el rumbo de sus políticas. Los delegados valoran el anuncio de la Junta de negociar el decreto ley del plan de ajustes con los sindicatos. Aseguran que es un atropello a los derechos de los trabajadores. Seis pesqueros de Algeciras que esta noche han salido con la intención de faenar en aguas próximas a Gibraltar han evitado finalmente acercarse a este caladero de conflicto. El martes el ministro de Exteriores viaja a Londres para reunirse con su homólogo británico William Hague. García Margallo hará un llamamiento al gobierno de Gibraltar para que permita faenar en aguas en torno al Peñón a los pescadores de la línea y de Algeciras como lo venían haciendo desde el año 1999.
Los pesqueros españoles evitaron anoche acercarse a las aguas próximas a Gibraltar ante la certeza de que la policía del Peñón les iba a impedir de nuevo faenar en la zona. Un total de 6 barcos salieron del muelle de Algeciras con la determinación de trabajar en el caladero en conflicto, pero en el último instante decidieron no dirigirse allí y faenar en otra zona. La Guardia Civil estuvo atenta a las decisiones y movimientos de los pesqueros españoles por si necesitaban de su protección, aunque finalmente no hizo falta escoltarles. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, se reúne hoy en Londres con su colega británico, a quien propondrá buscar un acuerdo al conflicto más que protestar por el hostigamiento a los barcos. El Ejecutivo quiere fomentar el entendimiento con el fin de defender el derecho de los pescadores gaditanos a faenar en el litoral de Gibraltar, donde han pescado siempre. Y les hablamos ahora de la otra cara del mar, la inmigración. 46 personas de origen magrebí han sido rescatados a 37 millas náuticas al este de Carbonera, en Almería, entre ellos 2 niños de unos 4 a 6 años. Todos se encuentran en buen estado de salud. 2 niños pequeños de unos 4 a 6 años y sus padres se encuentran entre los 46 inmigrantes de origen magrebí que han sido rescatados de 2 embarcaciones neumáticas interceptadas a unas 37 millas náuticas al este de las Carboneras, en Almería. Así lo ha explicado el capitán jefe de Servicio Marítimo de la Guardia Civil tras la llegada de los inmigrantes al puerto pesquero de Almería. Se han interceptado 2 embarcaciones neumáticas con 23 migrantes cada uno, a la altura de Carboneras. En una de ellas venían 2 niños pequeñitos, tendrán unos 4 o 6 años cada uno, son hermanos y venían también acompañados del padre y la madre. El capitán ha afirmado que tanto los pequeños como sus padres y el resto de los inmigrantes han llegado en buen estado de salud. En cada una de las 2 embarcaciones neumáticas interceptadas viajaban 23 personas, que han llegado sobre la medianoche al puerto pesquero de Almería en la patrullera Río Nacimiento de la Guardia Civil y la embarcación Guardamar, que han participado en el operativo de rescate junto con un avión del servicio dependiente del Ministerio de Fomento. Allí han sido atendidos por efectivos de la Cruz Roja antes de pasar a disposición de la Policía Nacional. El juicio contra el cantautor Javier Crae por un presunto delito contra los sentimientos religiosos por un vídeo emitido en 2004. A su entrada en el juzgado de lo penal número 8 de Madrid, el sexagenario representante de la movida madrileña afirmaba que seguirá haciendo canciones sobre la Iglesia. El cantautor fue recibido con un aplauso por parte de compañeros y amigos como Gran Wyoming, que asistió como testigo. Javier Crae al banquillo por un presunto delito contra los sentimientos religiosos por su vídeo Cómo cocinar un Cristo para 2 personas. El veterano cantautor, representante de la movida madrileña, ironizaba así a su llegada al juzgado de lo penal de Madrid. Si me condenan me exiliaré a Francia. ¿Vas a seguir escribiendo canciones sobre la Iglesia? Sí, de vez en cuando, o sea, 9 de chicas y 1 de Iglesia. Las imágenes del vídeo fueron emitidas en 2004 por Canal Plus, aunque la canción era mucho más antigua, y ahora Crae podría ser condenado a pagar una multa de 144.000 euros. El Gran Wyoming, testigo del juicio, respondía así a esta petición. Me parece muy mal todo esto. Esto no es el sitio para dirimir estas cosas. Estas cosas hay que dirimirlas en los templos, allí con fe y con, no sé, con un poquito, como diría yo, de propósito de la enmienda. Yo le pondría 3 Ave Marías, pero hacerle venir no. El proceso se inicia por la querella del Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro contra Crae y también contra la productora de Lo Más Plus, Montserrat Fernández Villa, para quien la acusación solicita una multa de 72.000 euros. Y la inhabilitación del exjuez Baltasar Garzón se mantendrá hasta el 3 de abril del año 2022. La fecha ha quedado reflejada en un auto de la Sala de lo Penal hecho público este lunes, pues tras el examen por parte de los magistrados de la documentación remitida por el Consejo General del Poder Judicial. Es la pena a 11 años de inhabilitación en el ejercicio de su cargo por autorizar la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados, impuesta por el Supremo. El escrito desvela además que el exmagistrado ya ha abonado la multa que le impuso, superior a 2.500 euros. El caso Gürtel fue la primera causa por la que el exjuez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación.